Muy buenas noches, Dios los bendiga. Los saludo desde Medellín, siendo hoy 1 de agosto del 2022. Les tengo para compartir en el día de hoy en la enseñanza número 56, el amor no se irrita. Bueno, ¿qué veremos hoy? A, introducción. B, el significado negativo y positivo de irritar. C, veremos algo de la ira de Dios. D, algunas causas de la ira. Tengo 6. E, soluciones frente a la ira. Les tengo 8. F, 2 ejemplos de cómo responder ante las provocaciones. Bueno, en la introducción, en el estudio que compartí sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo, al comienzo les dije, la tierra fue maldita por el pecado de Adán y Eva. Ellos desobedecieron al mandato de Dios, muriendo espiritualmente. Se requiere de 4 cosas para poder gobernar uno mismo su vida: del Espíritu Santo, del amor de Dios, la palabra de Dios y la familia de Dios. Porque hay quien está al acecho y el punto focal que el diablo quiere es quitar la palabra del corazón para que uno no tenga con qué resistirlo. En Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La palabra libertad, entre comillas, quiere decir sin restricciones, sin cadenas, libre. Dice, estad pues firmes en la libertad, o sea, en la condición sin restricciones. Jesucristo expuso el primer y segundo mandamiento. 1, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Y 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy la iglesia tiene una ley mayor que la ley del Antiguo Testamento. Tenemos la ley del amor de Dios en Cristo Jesús. Vivimos el amor con el poder de Dios en nosotros y la mente renovada. Recordemos, amar es una decisión y también amar es espiritual. El hombre de cuerpo y alma no puede amar con el amor agape. Bueno, en el estudio amarás al prójimo como a ti mismo, vimos lo que no es amar, ¿sí? Vimos 3 verbos y vimos sus usos. El verbo era morder, comer y devorar. Morder es frustrar, ¿sí? Metafóricamente es herir el alma o desgarrarse con reproches. Comer es catestio y es, según los 5 usos que vimos en ese estudio, es administrar mal los bienes, bíblicamente desaparecer la palabra del corazón porque no se tiene una actitud correcta y por consiguiente no habrá resultados. El ardor, el celo que hay en los asuntos espirituales le consume, le quema por dentro al comprometido cuando las cosas están fuera de orden. No debemos ser débiles al permitir la carnalidad entre los creyentes. Pues si nuestro hermano necesita restauración, entonces hay que hacerlo, pero como dice la Biblia, con toda bondad, llenos de bondad y de conocimiento y además con el espíritu de mansedumbre. Y el otro verbo es consumir. Esa palabra se usa literalmente de matar, de acabar, de destruir por medio del fuego y metafóricamente ahí en Gálatas 5:15. Y los grados de ira lo lleva a la gente a matar. Bueno, también ahí vimos lo que sí es amar. Vimos lo que no es amar y luego lo que sí es amar. Ahí compartí 4 maneras, pero para el día de hoy les tengo solo 2. Más adelantico lo vemos. Y también vimos algunos beneficios de amar. Bueno, ahora sí, el amor no se irrita. En 1 Corintios 13 hemos estado viendo las cualidades de este estilo de vida, esta manera honrosa de movernos, estas características del amor de Dios. Vemos ahí cómo es su estilo, cómo es su conducta y vemos grandes verdades. 1 Corintios 13:5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Bueno, ese es un uso, ¿no? Bueno, ¿qué es ahí la palabra irritar? Es paroxuno.
hay dos usos: enardecer, irritar, enardecer. Y se usa en sentido negativo y positivo, como les dije anteriormente. Bueno, irritar, ¿qué es? Literalmente significa afilar, entre comillas. Es como afilar un cuchillo para que corte bien, ¿sí? Aguzar, es aguzar los sentimientos o emociones. También se podría entender como provocar a ira, exasperar, incitar. Bueno, y en el sentido positivo se usa en Hebreos 10, 24 y 25. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos, ¿sí? Estimularnos es la palabra. Paroxuno o irritar. Estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. El amor no se irrita, no se aguza, que los sentimientos o emociones no se agucen. Entonces el amor de Dios controla las emociones, sus sentimientos, sus acciones. Bueno, en la familia de paroxuno tenemos paroxumos, tumos, parorguizo, orguizo, parorguismos. Bueno, veremos que uno ha de irritarse de una manera justa o debida, cuando es de acuerdo a la palabra. Algunas veces el hombre o la mujer de Dios tiene que pararse en firme en contra de aquello que obstruye el poder de Dios. Por ejemplo, hay unos ejemplos. Estaría Pablo ante la idolatría. También otro ejemplo es Pablo con Bernabé. Otro ejemplo es Jesús en el templo. ¿Se acuerdan? El celo de tu casa me consume. Otro ejemplo de Jesús en la sinagoga frente a los fariseos en una situación de un hombre que tenía seca una mano. Bueno, ¿qué dice Proverbios 16:32? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Tomar una ciudad, ¡wow! Uno diría, los líderes que han tomado ciudades y han sido los más renombrados del mundo. Bueno, solo por un ejemplo. La versión internacional dice: más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Vean la comparación que hace Dios ahí. Otro versículo es Proverbios 19:19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Llevará la pena es paga la multa. ¡Wow! Bueno, hay una versión popular, dice: el que mucho se enoja, recibe su merecido. Librarlo del castigo es empeorar las cosas. Bueno, respecto a la ira de Dios, la palabra muestra la razón de ella. La ira del hombre, la palabra nos indica qué hacer, pues esta tiene sus grados en que se incrementa y también sus consecuencias cuando se habla negativamente. El irritarnos de acuerdo a la palabra, o sea, la parte positiva, el irritarnos de acuerdo a la palabra también tiene su razón de ser y sus beneficios. Vamos a Efesios 2, del 3 al 7, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, las codicias, los anhelos, las concupiscencias. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, la palabra hijos es en cuanto a las características morales. En el versículo 2 dice hijos de desobediencia. ¡Wow! Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vea, Dios nos salvó, ¿sí? Hizo disponible la salvación. Y fue por gracia, ninguno de nosotros nos lo merecíamos.
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Espiritualmente estamos sentados. Y por eso desde allá vemos todas las situaciones que está pasando Nancy, o cada uno se mira, oh, pero esta debería ser Tata, porque las emociones desde arriba no están a flor de piel. Desde arriba tenemos toda la victoria segura, desde arriba. Entonces, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué dice Santiago 1, 19 al 21? Él, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis hermanos, habla Santiago, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vea lo que Dios dice, que seamos lentos. Uno que es tan veloz para una cantidad de cosas, no. Lento, ¿en qué? Para hablar. Mantenga la boca cerrada. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El griego dice, porque la ira del hombre justicia de Dios no produce. Bueno, ¿qué dice la palabra de la ira de Dios? En Romanos 2, 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, o sea, el insensato. Y en el versículo 7 y 10, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, esa palabra perseverar es supomónica. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Versículo 10a. Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. O sea, el sabio, ¿cierto? Romanos 5 del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces ya sabemos que a nosotros no nos toca la ira venidera, porque Dios nos justificó en Cristo y ya nos salvamos de eso. En Romanos 12 del 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, porque a veces no es posible. En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo de esto ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. En el griego, en el pie de página, dice carbones encendidas. Eso de ascuas de fuego es carbones encendidos. Es decir, estímulo para que reflexione y se arrepienta. Recordemos, la benignidad de Dios es la que guía al hombre al arrepentimiento. Bueno, el versículo 21. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Qué privilegio! Fuimos llamados para heredar bendición, ¿cierto? Bueno, algunas causas de la ira. Vamos ahora a ver algunas causas de la ira. 1. El ser insensato, el no obedecer a la palabra, como acabamos de ver. Porque no obedecer es pecar. Cualquier cosa. Para Dios no hay grados de pecado. Simplemente no obedezco y ya estoy pecando, ¿cierto? Romanos 2, 8 y 9. Pero como nosotros nos esforzamos es a no pecar, por eso en el corazón hemos guardado sus dichos para no pecar contra Dios. Bueno, ese es uno, el ser insensato. 2, el abuso de la autoridad de los padres. Ojo pues, porque en Efesios 6, 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos
o sea, nutrirlos, sustentarlos, y eso es todo el tiempo, sino criarlos. ¿En qué? En disciplina y amonestación del Señor. En disciplina, en la instrucción de justicia y amonestación del Señor. En YouTube tengo 4 enseñanzas sobre la crianza de los niños. Para los que quieran estudiar, va a YouTube y colocan la lupita Nancy Esperanza Sánchez, crianza, y salen las 4 enseñanzas. Tercero, alguna de las causas de la ira, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Tercero, 3, por la dureza del corazón. Jesús en la sinagoga iba a sanar a un hombre que tenía seca una mano y le acechan para ver si en el día de reposo lo sanaría. Y en Marcos 3, 5, ustedes leen desde el 1, pero dice en el 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Otra causa por la cual la ira, el egoísmo. Por ejemplo, en 1 Corintios 13:5, la característica de antemano dice, el amor no busca lo suyo, no se irrita. No busca lo suyo es una persona que no es egoísta. El que es egoísta lo lleva a irritar, ¿sí? Ahí vimos varias enseñanzas, creo que fueron 8, acerca de este tema de no busca lo suyo. Quinta causa de irritarse. Aquí vamos a ver una positiva. La idolatría, Hechos 17, 16. Ustedes pueden leer hasta el 25. Pero el 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La versión Nueva Traducción Viviente dice, se indignó profundamente. La versión Nuevo Mundo dice, se irritó en el espíritu en su interior. Bueno, la versión Nueva Traducción Viviente dice, viendo la gran cantidad de ídolos que habían en toda la ciudad. La idolatría es una manera de que Dios se irrita y el hombre de Dios también se irrita, ¿sí? Por ejemplo, Dios dice en Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mi fuente de agua viva. Dios es una fuente de agua viva. Siempre tendremos suministro porque Dios está listo ahí dando lo que necesitemos. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La sexta causa que encontré yo, no, por desacuerdos, pues al no estar de un mismo sentir en Cristo. Y ahí vamos a ver en Hechos 15:39 el desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé, ¿sí? Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron en uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, ¿sí? Hubo una contención bien intensa. Esto debió ser una situación muy difícil, pues eran 2 creyentes, eran 2 líderes. Entonces, parece contrario a lo que dice 1 Corintios 13:5 de que el amor no se irrita. Sin embargo, como dice unas versiones, dice, hubo tirantes, hubo una contención. Por ejemplo, en la versión del Rey Jaimes dice, y la contención fue tan incisiva, tan cortante. Eso fue bien delicado. Paroxumos significa aguzar, afilar para cortar. Lo interesante es que no se vuelve a mencionar a Bernabé. Pablo sí sigue hablando. 1 Corintios 11:19, porque ahí habla Pablo también sobre los creyentes. Los creyentes, entre comillas, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. El griego dice, 2 bandos distintos entre vosotros haya. Así dice el griego. Porque preciso es que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, ¿sí? Esa es la misma palabra de Santiago 1:12. Bienaventurado el que resiste la prueba, la tentación.
Sí, por resistir la prueba es que es aprobado. Bueno, otra causa, por la carnalidad. Bueno, ahí tengo 3 versículos y es 2 Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo se ha hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias o de difamación, murmuraciones, soberbias, desórdenes, El otro versículo está en Hechos 7 del 9 al 10, hablando de la envidia de los hermanos de José. Por la envidia lo iban a matar, ¿sí? Dice ahí, los patriarcas movidos por envidia lo vendieron a José, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y el otro versículo, que no lo voy a leer, ustedes miran si quieren, en Santiago 4 del 1 al 3. Ahí está la causa, la razón por las cuales hay pasiones. Los 5 sentidos traen guerra, pasiones o deleites, codicias y envidias. Bueno, ¿cuáles son las soluciones ante la ira? Primero, amar. En 1 Corintios 13 hay 16 características del amor de Dios. Vamos a la octava, ¿no? La primera y segunda, el amor es sufrido o paciente, el amor es benigno, ¿sí? El amor es paciente, tengo A y B, y el amor es benigno, también tengo A y B, ¿sí? Allá en YouTube yo he subido 20 enseñanzas sobre el amor de Dios, de 1 Corintios 13. En Gálatas 5, del 13 al 18 les leeré y del 24 al 26. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15 y 16. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? O sea que andar por el espíritu es contrario a andar por los 5 sentidos. Recordemos que para andar en el amor agape es espiritual. Versículos 17 y 18. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, ya no estáis bajo la ley. Versículo 24 al 26. Y los que son de Cristo, vea tan chévere estos versículos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos irritándoos. ¿Sí? Esa palabra es provocándoos. ¿Sí? Esa palabra irritar aquí, provocar, es retar, desafiar, como a una lucha, a una pelea. Bueno, listo, salgamos a ver. No nos hagamos vanagloriosos, vano, vacío, irritándonos unos a otros y envidiándonos. Esa palabra envidiándonos es el disgusto por ver la prosperidad de otros. ¡Wow! ¿Qué tal vivir así? Lo que sí es el amor al prójimo. En ese estudio vimos 4 ejemplos, pero hoy les tengo 2, porque está en relación a lo que acabo de decir. Andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y el otro está en Hebreos 10, 24 y 25. Y lo vuelvo a leer porque lo necesitamos, en especial en estos días donde las reuniones presenciales son escasas. Dice ahí, considerémonos unos a otros para estimularnos. Ahí está la palabra positivo, ¿no? Paroxuno, ¿sí? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Vea, salgamos de nuestra zona de confort, no nos cuadriculemos. Tenemos una rutina ya establecida y si alguien nos saca de ahí, entonces nos molesta. Pues precisamente, si queremos andar por el Espíritu, hemos de estar listos a cambiar nuestros horarios, nuestros proyectos, etc. Estamos listos para que lo que Dios nos quiera inspirar, ¿sí? Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Somos obedientes a lo que escrito está. El resto Dios lo estará informando, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, etc. ¿Sí? Amar es dar, amar es servir, amar es dar la vida por nuestros hermanos. A pesar de, amar es dar a pesar de. Bueno, soluciones frente a la ira. Yo les tengo 8. 1. Está en Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, ira y gritería y maledicencia o blasfemia y toda malicia. ¿Sí? Aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo es la palabra tumos, es pasión. ¿Sí? Como respirando fuerte, está encolerizado, respira acelerado, como si les estuviera saliendo candela por la nariz. Uy, tenaz. Quítese, dice Dios. Bueno, esos son 5 pecados todos estos. En el 32 y del el capítulo 5 de 1 y 2 dice, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Cristo nos perdonó a vosotros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo también nos amó. Es muy parecida a 1 de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que deaseis bendición. Vean, en YouTube, esta porción de compartí, como dije ahorita, en el amor es benigno, parte A, hay 4 figuras de dicción ahí, que frente a la amargura el antídoto es ser benigno. Frente al enojo y la ira está la misericordia. Frente a la gritería, blasfemia y toda malicia está el perdón. Entonces, repasemos la benignidad A y B. Bueno, Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el respeto de Jehová los hombres se apartan del mal. En Salmos 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna de hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Segunda, estamos viendo ahorita, son las soluciones frente a la ira, ¿cierto? Segunda solución, poner la mira en Cristo. Ustedes pueden leer de Colosenses 3 del 1 al 13, pero en el 3b dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el versículo 5, hacen morir lo terrenal. En el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 3. Andad en luz, obedecer. Efesios 5, 6 y 7. Nadie os engañe con palabras vanas. Palabras vanas son palabras vacías. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, compañeros. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ojo, hay que mirar aquí todo el contexto anterior y posterior, ¿sí? Porque pecar y hacer pecar a otros es gravísimo. Como en 1 de Reyes 16:13b. Aquí hicieron pecar a Israel provocando a enojo con sus vanidades, con cosas vanas, a Jehová Dios de Israel. Otra manera es, la cuarta es el tono al hablar, ¿sí? Es el tonito, papito, es el tonito.
Bueno, Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta, la tierna respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En 1 de Pedro 3, el 4b, un corazón manso y apacible es de grande estima delante de Dios. El contexto posterior y anterior, ¿sí? Hay que mirarlo. Bueno, la quinta, seamos lentos. ¿Seamos lentos? Bueno, lentos para hablar, lentos para irarnos, como ya lo leímos, como dice Santiago 1:20 y 21. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, por eso Dios nos dio 2 orejas y solo una boca. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sexta, tengo A y B. A, encender o avivar. En vez de darle leña al fuego para encender la ira, no, es avivar, encender el fuego del don de Dios que está en nosotros, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1, del 6 al 7. Y O es fortalecer el hombre interior. Hablemos mucho en lenguas, ¿sí? Que es la oración perfecta. En YouTube está la oración espiritual que el Padre busca. Bueno, el fortalecer el hombre interior, Efesios 3:16. Séptima, tomar distancia. Por ejemplo, una situación con Jacob y Esaú. Recordemos que Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Vea tan delicado esto. Y entonces cuando Jacob la toma la bendición por ser el primogénito, Esaú quería matarlo. Entonces su madre le aconseja, tome distancia. Génesis 27, del 43 al 45. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros, de vosotros ambos en un día? Y en el 28 y siguientes, su padre lo envía a buscar mujer de las hijas de Labán. Entonces Dios se revela a Jacob. Bueno, octava, tener 2 tipos de paciencia. Tenemos que tener los 2 tipos de paciencia. La longanimidad, la primera característica del amor de Dios, largura de ánimo, tardo para irarse. Y la otra que es upomone. En Santiago 5, al 7 al 8, vemos las 2. Por tanto, hermanos, tened paciencia, la longanimidad, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también paciencia y afirmar vuestros corazones hasta la venida del Señor. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados los que sufren, los que soportan, es la palabra. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Esa es la palabra, ahí es upomone, la perseverancia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vean, Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, si he de airarme por una razón justa, entonces ¿cuál es la instrucción que Dios da? Efesios 4:26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay que leer el contexto anterior y posterior, porque se trata de la mente renovada. La mente renovada es la clave al poder, ¿no? En las versiones de Nueva Tradición Viviente, el versículo 25. Así que dejen de decir mentiras. Desde el 25 les leo. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo.
Además, no pequen, entre comillas, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Sí ven? No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, que llegue el otro día. Hay que solucionar un día a la vez, vamos solucionando los problemas. No permite que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Pilas. No hay que dar papaya. Nunca tomes decisiones con ira y enojo porque fallarás. No ha metido mucho las de caminar, como dice vulgarmente. Bueno, ejemplos para responder ante las provocaciones o reproches. Solo tengo a Job y a Cristo. En Job 19, 1 y 2 dice, respondió entonces Job y le dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? ¿Sí? Habían unos hombres, unos entre comillas amigos, que él los llamó los consoladores molestos, que sacaron la palabra fuera de contexto, dizque fueron a consolar a Job y terminaban haciendo lo contrario. En Job 42, 7 al 8. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, uno de los que primero habló, mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces los envió a ofrecer sacrificios por ellos. Y dijo así, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto habéis hablado de mí no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. En el versículo 9 y 10 del 42, Dios aceptó la oración de Job y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Así que pueden estudiar en YouTube, colocan Job de víctima a vencedor. Bellísimo. El otro ejemplo está en Cristo. 1 Pedro 2, 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, dice, halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él era un hombre de oración, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¡Qué belleza! Y para terminar, Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Qué bendición aprender a tener autocontrol, a no dejar que la ira se salga por donde quiera. No, tenemos que aprender a practicar todas estas cosas que dice Dios sobre la ira. Bueno, esperen la siguiente característica del amor de Dios: no guarda rencor. Bendiciones.